La mía, la suya y ahora la de los dos diputados de Guanacaste. La diputada doña Marta Arauz no puede estar con nosotros, la llamamos también, pero muy puntual. Hoy es 25 de agosto. Hace un mes, 25 de julio, todo el mundo prometió a Guanacaste, todo el mundo dijo que estaba bien, los diputados estuvieron críticos, pero ya el 25 todo el mundo estuvo perfecto, los diputados con el gobierno diciendo que van a ayudar. Entonces yo dije, en un mes los llamo, a ver qué pasos se han dado para el enorme tema que tiene Guanacaste con el tema del agua, que está afectando de manera tan contundente a esa provincia. Así que puntualmente, don Johnny Leiva, ¿qué ha pasado en este mes para pasar nota al tema de Guanacaste en el inicio del programa? Sí, muy buenos días, doña Amelia y todos los costarricenses. Bueno, hasta este momento todavía el Poder Ejecutivo pues no ha avanzado absolutamente en nada. Las mesas de trabajo que ellos conformaron todavía no han comenzado a operar. Yo por eso estuve en contra de esas mesas de trabajo. Yo creo que ya los problemas en Guanacaste están más que resueltos. Todavía no le han asignado los recursos que se necesitan en el acueducto de Coco, Ocotal, Sardinal. No se han asignado los recursos para el proyecto en Imbollores. Todavía no se ha firmado el convenio con el ICE para que sea la unidad ejecutora del proyecto. Por lo menos no nos han notificado y no nos han confirmado nada. El trasvase del río Liberia, que fue otro proyecto que se planteó, todavía no me han enviado los avances de lo que hayan tenido. Entonces realmente pues por eso yo soy de criterio que lo que necesitamos en Guanacaste son acciones por parte del gobierno y por parte del Ejecutivo, que es lo que estamos esperando todos los guanacastecos. Gracias a don Johnny Leiva del PUS. Don Juan Marín, usted estaba muy crítico, entró, conversó con el presidente en la casa presidencial y salió hiper feliz de que todo iba a caminar bien. ¿Qué ha pasado en este mes para que Guanacaste sepa qué está pasando y no pasemos por lo de siempre en este país? Que no pasemos porque todo va a estar muy bien y ya está todo bajo control, se acaban las voces de las personas que critican y parece que todo está bien. 30 días después, ¿qué se logró, don Juan? Buenos días, doña Amelia, y un saludo al diputado Leiva y a los costarricenses. Bueno, seguimos siendo críticos del tema de en cuánto avanzamos. La mesa se instala el próximo viernes en la Universidad EF. Este mes sirvió para que se publicara, para que se designaran los representantes, para que el ministro de Ambiente se reuniera en 2 ocasiones con la unidad ejecutora del programa integral de agua para Guanacaste. Ahí hay un compromiso de 26 mil millones de colones más 6 millones de dólares de crédito chino, los 1.000 millones de colones que están asignados al ICE para avanzar en la revisión de estudios, por lo menos para hacer el componente que falta de la parte de potabilizadora de agua para el embalse Piedras. Y me parece que a partir del viernes seguiremos siendo críticos. Aquí decíamos hay que poner ruta y hay que definir acciones concretas y tiempos y recursos. Y viene el presupuesto nacional y el presupuesto de las instituciones en donde hay compromisos puntuales para proyectos importantes como Ocotal, Sardinal, el Coco. Me dicen que doña Yamileta Astorga de Acueductos Alcantarillados estuvo ya en Guanacaste hablando del tema. Doña Yamileta ha estado en Guanacaste, inclusive el miércoles arrancan ya la instalación de 2 pozos en el corredor Tamarindo Langosta y se han hecho trabajos. Lo que sí es que hay que ser críticos. Yo estoy de acuerdo aquí con el diputado Leiva de que nosotros no podemos ceder ni un minuto en el seguimiento, en la fiscalización, porque estamos en burocracia pública. Y dicen también que ya se firmó con el ICE para la unidad ejecutora. Se firmó el convenio, el acuerdo en el 25 de julio. En Guanacaste, ahí fue pública la firma de ese, donde se nombra unidad ejecutora al ICE. Eso fue firmado por el presidente de la República y el presidente del ICE en Guanacaste. Yo quiero saber en qué país del mundo, porque puede ser que yo ande perdida, don Johnny Leiva y don Juan Marín, 1 minuto para cada uno. ¿En qué país del mundo, teniendo el tema de Guanacaste, de la sequía y lo que ha afectado, los movimientos que dicen ustedes que se han estado haciendo por parte de los guanacastecos, ha pasado un mes
Y vea, en español, ha pasado un mes y no han arrancado. O sea, don Johnny, un minuto, porque ustedes son los políticos y entonces pues ustedes hablan y vienen y dicen, no, aquí todo está bien. Y no está bien. No han arrancado. Don Johnny, ¿o estoy mintiendo? También aquí hay un punto importante. A quien le toca realizar y ejecutar obras es al Poder Ejecutivo, es al Gobierno de la República. Nosotros como diputados somos un puente tal vez para gestionar, para presionar, para articular, pero desgraciadamente quien tiene la bola en la mano es el Gobierno de la República y es a ellos que les toca tomar las decisiones y ejecutar. En Guanacaste, digamos, los grupos de los sectores productivos se siguen reuniendo y siguen manteniendo contacto porque la preocupación sigue siendo importante y fundamental. Perfecto. Ya este invierno es fatal, el verano que viene va a ser terrible. Perfecto, don Juan Marín. Nosotros nos corresponde, por supuesto, gestionar y fiscalizar. Por supuesto que le corresponde al Poder Ejecutivo ejecutar. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer, golpear la mesa y hacer lo que haya que hacer a partir del próximo viernes, mes a mes, ya instalada la mesa. Y si el viernes los ministros no llegan a Guanacaste, golpearemos la mesa con fuerza porque aquí entonces habrá el primer incumplimiento del Poder Ejecutivo. Gracias a los diputados Johnny Leiva y Juan Marín. Señores, un mes y no ha arrancado. ¿Qué necia que soy? No, es nada más porque voy a dar seguimiento. ¿Vieron con las carreteras? También lo voy a hacer. ¿Qué excusa den? No sé. Pero si las cosas están caminando, de verdad tienen que verse. Las cosas cuando caminan se ven, se sienten. Aquí hablamos demasiado, hacemos demasiadas reuniones, demasiados diagnósticos de lo que está ahí. Las vacas están muertas. O sea, ¿y qué hacemos para no caminar? Sacarnos fotos en Guanacaste, eso no arregla las cosas, pero aquí hay muchas cosas que están así. No solo son culpa del gobierno, son culpa de muchos, pero nosotros estamos para eso, para poner de manifiesto si este país arranca y camina o sigue hablando, poniéndose de acuerdo y reuniéndose. Costa Rica necesita que las cosas se comiencen a mover. Estamos viviendo un mundo convulsionado. No sabemos qué va a pasar. Bueno, entonces tenemos que estar preparados nosotros y hacer las cosas que hay que hacer. Vamos a hacer una pausa. Y resulta, señores, que ayer hubo pánico en el mundo por el tema de la bolsa de Nueva York, con repercusión en otras bolsas de valores, y dicen a raíz de las medidas audaces que está tomando China comunista. Hacemos una pausa y vamos a volver a hablar del tema. A ver, Guanacaste, si se ponen las pilas, no con manifestaciones, pónganse a ver qué trabajo hay, qué es lo que está pasando de verdad, a ver si ayudamos de alguna manera a que se reactive Guanacaste, a que se reactive Costa Rica. Ya volvemos. La mía, la suya y ahora la de don Gerardo Corrales, economista, analista financiero, que nos ayuda con temas interesantes e importantes. Aquí en Costa Rica se está hablando y hay sectores que están pidiendo a gritos de devaluar el colón. Resulta que en agosto en China se tomó esa decisión con el yuan y las repercusiones se hicieron sentir en todo el mundo. Vamos a ver. No solo se hicieron sentir en todo el mundo, sino que en el día de ayer la bolsa de Nueva York, se puede decir que, por supuesto que es a consecuencia de esto, don Gerardo nos va a hablar más del tema. La bolsa de Nueva York, Wall Street, se desplomó en la apertura de las operaciones en línea con el derrumbe de las bolsas asiáticas y europeas, provocado por el temor de los inversores por las perspectivas de la economía mundial. Don Gerardo Corrales, esto suena apoteósico, suena muy preocupante. ¿Cómo nos cuenta así, sujeto, verbo y predicado, para entender lo que está ocurriendo y para ver qué papel tiene que jugar Costa Rica en este país chiquitico en medio de todo eso que está pasando con la economía mundial? Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y muchas gracias por la oportunidad. Yo diría que lo que estamos viendo es el reflejo de una situación de miedo, de una situación de pánico, de una situación de incertidumbre mundial que ronda alrededor efectivamente de la situación de China por el peso que esta economía tiene a nivel
mundial, por cuanto su Producto Interno Bruto es el segundo producto más importante después de los Estados Unidos, y eso pues en términos de ingresos, en términos de demanda, compra de bienes y servicios de parte de los chinos, pues todo lo que suceda en ese mercado va a afectar las posibilidades de venta que tengan otras economías, como el caso de Europa, el caso de los Estados Unidos o el caso de los países emergentes. Tal vez quisiera tomarme algunos minutos para explicar algunos conceptos que a veces son muy técnicos y pues la gente en general pues no entiende cuando le dicen que el índice Dow Jones o que el índice S&P 500 o que el Nasdaq bajaron de valor, en el sentido de que lo que se refiere es a una mezcla, a una composición de títulos de acciones que representan, digamos, la propiedad o la participación en las empresas, y que entonces las bolsas lo que hacen es ver cómo se comportan esa mezcla de valores a lo largo del tiempo. En el caso de el Dow Jones es un índice industrial que refleja el valor de las 30 principales compañías industriales americanas. Ahí se incluyen compañías del calibre como General Electric, como Hewlett Packard, IBM, el caso de Caterpillar, Walt Disney, Coca-Cola, JP Morgan, en fin, las principales compañías reconocidas americanas, y ese índice día a día, las negociaciones de precio hacen que fluctúe hacia arriba o hacia abajo. En el caso del índice Standard & Poor's 500, lo que hace es ampliar el espectro e incorporar 500 compañías que cotizan sus acciones en la bolsa de valores, y en el caso de el índice Nasdaq, que eso es otra bolsa donde se negocian principalmente acciones de compañías del área tecnológica. Estos tres índices el día de ayer tuvieron unas volatilidades impresionantes, unas variaciones muy significativas. El valor del índice Dow Jones llegó a caer al principio de la mañana casi 1,000 puntos. En términos porcentuales, al final del día, lo que hubo fue una pérdida de valor de casi un 4%. Quiere decir que en un solo día, aquellas personas que tienen inversiones en ese tipo de instrumentos perdieron en un solo día el 4% de su valor. Índices homólogos, en el caso de la bolsa de Shanghái en China, cayeron casi un 8%. Eso en un solo día, perder un 8% de valor es muy significativo. O el otro índice Nikkei de la bolsa de Japón, que también cayó alrededor de un 4%. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está pasando es que a raíz de las medidas que el Banco Central chino viene tomando, que usted muy bien decía, en cuanto a una devaluación de su moneda para abaratar artificialmente sus bienes y que se vuelvan, digamos, más baratos en comparación con bienes de otros países, y como una forma de estimular a que su sector exportador invierta, crezca, sea más competitivo, con tal de mantener el ritmo de crecimiento que ellos consideran que a un 7% es muy bajo, empezaron a surgir dudas en cuanto a que si esas cifras oficiales de crecimiento son reales. Y de nuevo, por la importancia que tiene China en la economía mundial, hay en el mundo preocupación de si realmente el crecimiento proyectado de la producción global, que anda alrededor de un 3,5%, es sostenible, y si más bien el mundo, en términos de producción, se encuentra en una situación más frágil de lo que se cree, y que eventualmente podríamos, estoy hablando de un supuesto, volver a una situación del año 2007-2008, donde hubo una recesión económica, donde hubo una contracción de la producción, y eso pues gira, repito, alrededor de el tema de China. Cuando uno analiza lo que los analistas, las personas que están en esto, explican
los motivos o las razones que justifican una caída tan importante. Hay que remontarse un poco a la situación del mercado de valores o el mercado de acciones en China, donde los que le han venido dando seguimiento, lo que ahí sucedió fue una burbuja en función de especulación que hizo que los valores de las transacciones en la bolsa de China subieran en prácticamente 6 meses, los primeros 6 meses del año 2015, casi un 142%. Eso es imposible. O sea, lo que llaman los fundamentales de la economía china no justificaban un crecimiento tan relevante de las inversiones en el mercado accionario chino. Y ahí, pues, lo que sucede, para que tengan la dimensión, hay alrededor de 90 millones de pequeños inversionistas en la bolsa de valores china, la mayoría con un conocimiento técnico financiero, yo diría, muy poco sofisticado o quizás nulo, y cuando alguno de estos empieza a generar temor de que los fundamentales de las compañías chinas no están para justificar esos incrementos de valor, entran en pánico, se genera lo que se llama un riesgo sistémico y la gente empieza sin mayor raciocinio a correr, a vender sus acciones, lo que ha producido una caída estrepitosa de la bolsa china, y con esto también se genera un sentimiento, una desconfianza, y hay un efecto contagio que hace que la gente allá empiece a vender todo, no solamente acciones, sino bienes, reducen sus demandas de materias primas, afectando a su vez los precios de los metales que compran los chinos, muchos de los cuales vienen de los países suramericanos, y junto con eso la devaluación nominal del yuan, de la moneda china, hace que los productos que exportan países como Chile, México, Perú, se vuelvan más caros, e inmediatamente hay una reacción de esas economías devaluando también sus monedas o reduciendo el precio de las materias primas, y todo esto pues entonces empieza a meter un ruido tremendo que parece ser que también ahora está contagiando las bolsas de los países desarrollados por el impacto que vimos el día de ayer. Finalmente, mucha gente está preocupada por la proximidad del mes de septiembre, donde la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que va a empezar a retirar las grandes masas de dinero que emitió el Banco Central, la Fed, y que con eso se esperaría una subida de las tasas de interés en el mercado de los Estados Unidos, y que esa subida de tasas de interés lo que va a provocar es que muchas inversiones especulativas que se dieron en otras economías vuelvan a regresen al mercado de los Estados Unidos, y que eso tenga efectos en los países, sobre todo emergentes. En segundo lugar, repito, hay mucho miedo, hay mucha desconfianza alrededor de la verdadera situación de la economía china en cuanto a que si ese crecimiento del 7% es real, es sostenible, o si los chinos están entrando en un problema también de desaceleración, y por la importancia, por la magnitud de esta economía, que eso tenga un impacto severo en el resto del mundo. También hay mucha desconfianza porque las cifras de comercio mundial reflejan un desinfle de casi un 5%, o sea, los niveles de comercio exterior que se están reflejando en el mundo son menores que el año pasado. También hay preocupación porque hay países muy dependientes de la exportación de materias primas, y la caída de la demanda china pues implica una reducción de precios, y para más de muchos consuelos tontos hay una serie de problemas que trascienden la economía, más que todo de carácter político o geopolítico. La situación, digamos, de Turquía preocupa a algunos analistas en el sentido de que están cercanas a las elecciones y no está claro qué es lo que va a pasar en ese mercado relevante. El caso de Brasil, que es una de las economías más grandes también del mundo, y todo lo que gira alrededor del tema de la corrupción, Petrobras y todas las protestas que hay contra el gobierno de la presidenta Rousseff.
Y finalmente el caso de Rusia, donde también su participación en el conflicto de Croacia pues los tiene con una dificultad. En conclusión, para efectos nuestros, yo creo que toda esta incertidumbre, toda esta volatilidad haría que los bancos centrales del mundo lo piensen más en cuanto a subir las tasas de interés de referencia o en cuanto a cambiar sus políticas monetarias expansivas, y al menos los analistas ahora que le estaban dando una probabilidad de aumento de tasas de interés, al menos en Estados Unidos, de un 80%, una subida entre el 0.25 a 0.5, el día de ayer esas probabilidades cayeron a un 20%. Creen los analistas que esta situación de incertidumbre y que las dudas en cuanto a la economía china vendrían a posponer el ajuste monetario y el ajuste de tasas en los Estados Unidos. Se están hablando de probabilidades ahora de apenas un 20% para que el ajuste ocurra en septiembre, y que eventualmente el FED o el Banco Central Americano estaría posponiendo esa decisión para diciembre de este año, o incluso algunos hablan de marzo del 2016, lo que en parte pues sería beneficioso para el caso de Costa Rica, porque sí hay temor acá de que eventualmente un ajuste de tasas en los Estados Unidos haga que haya aquí una salida de capitales y que eventualmente pues nos impacte de alguna forma. Yo creo que el mundo está muy complejo. Antes que termine, le agradezco mucho, porque de verdad que se sitúa uno. Aquí en Costa Rica se está hablando y se está solicitando por parte de algunos sectores devaluación. No porque dependa o no de China, o porque sí depende o no depende de China, pero esa posibilidad, ¿usted cómo la ve en este momento y ante todo el movimiento que se da en el mundo, en los mercados del mundo, cuando un gigante toma decisiones? Yo le soy muy sincero que depende de dónde se ubique uno. Si uno está sentado en el Banco Central, técnicamente uno puede demostrar que no es culpa del Banco Central la apreciación del colón que se ha venido dando, sino que está explicada, por ejemplo, hay un diferencial de tasas de interés en colones respecto a las tasas de interés en dólares que racionalmente estimula a que los inversionistas, los depositantes, tanto locales como del exterior, vean atractivo invertir en colones. Y entonces eso ha hecho que artificialmente se vuelque la preferencia por una moneda, y eso golpea nuestro mercado de divisas al querer convertir capitales que estaban en dólares, se venden esos dólares en búsqueda de colones. Eso tiene un efecto negativo en la moneda local. También importante decir que por el alto gasto del gobierno y su financiación, la decisión de haberlo hecho, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos pasados, endeudándose en el exterior para cubrir gastos del gobierno en colones, también ha hecho de que la oferta de dólares artificialmente se haya aumentado, junto con algunos otros elementos de productividad y lo que llaman términos de intercambio. Entonces, si bien es cierto, técnicamente no se justificaría que el Banco Central haga una devaluación nominal, lo cierto es que en la práctica, para el sector exportador, que pesa el 50% de nuestra producción, para el sector turístico, ¿verdad?, que tiene una relevancia de casi 2.000 millones de dólares, no es lo mismo estar en un escritorio que decir estoy en mi finca produciendo banano, produciendo piña, estoy en mi hotel con la necesidad de que se ocupen mis habitaciones, y el cliente comparativamente observando que hay ahora una devaluación de casi el 50% en Colombia, y que entonces me es mucho más barato como turista americano o turista europeo irme a Colombia, irme a Brasil, irme a Perú, o teniendo un producto similar. Por ejemplo, me decía un amigo que tomó la decisión de cerrar su fábrica de producción de teja porque está llegando teja de Nicaragua,
que es mucho más barata, tal vez de menos calidad, o ahora con el 50% de devaluación colombiana, de Colombia, de mejor calidad y mucho más barata. Entonces, en el largo plazo, los economistas decimos que una devaluación nominal no afecta la competitividad de las exportaciones, pero en el corto plazo es clarísimo que si hay un cambio en los precios relativos de los bienes transables y que por tanto los productos costarricenses, medido en términos reales, han perdido, oiga, del 2005 a hoy, un 32% de valor. O sea, nuestros productos se han vuelto más caros. Costa Rica se ha vuelto una economía muy cara. Entonces, hay toda una discusión. Yo soy del criterio que habría que devaluar, que alguien tiene que echarse al hombro el sector productivo. Alguien tiene que sacrificarse. Eso no es gratis, eso tiene un costo. Pero se requiere una directriz país y paralelamente entrarle ya definitivamente al tema del gasto del gobierno, que es una distorsión que está destruyendo la capacidad productiva del país, corregir las tasas de interés a su vez en moneda local, que es en parte una consecuencia de esa financiación del exceso de gasto que el gobierno tiene para evitar que sigan entrando capitales especulativos y lograr coyunturalmente que en esta guerra de divisas que se está dando en el mundo, de que Costa Rica pierda competitividad y que nuestro sector exportador turístico empiece a deteriorarse como lo ha venido haciendo, porque no es tan fácil decir, bueno, deje de producir hoy, cierre su finquita de piña o su finca de banano y ábrala dentro de 6 o 9 meses cuando ya se haya aprobado el tema de la reforma tributaria y la contención de gastos del gobierno. No es tan sencillo. Alguna gente técnica dice que no se puede devaluar porque inmediatamente el efecto de una devaluación nominal del colón se iría a una inflación que haría que en términos reales nada pase con el tipo de cambio real. Pero eso tiene un supuesto fundamental y hemos tenido mucha discusión alrededor de eso, y es que el país está cerca, según el Banco Central, de su capacidad de producción máxima, que la brecha de producto entre el producto real y el producto potencial de esta economía es prácticamente nula. Yo obviamente difiero de esa posición. Yo estoy en contacto con los empresarios, muchos han reducido sus turnos de producción de 3 a un solo turno. Siento que hay capacidad ociosa, siento que el empresario ha contraído inversiones. Entonces no creo que una devaluación nominal vaya de inmediato a afectar la inflación, y si lo hiciese, de todos modos estamos con una deflación del 0.3% y la meta del Banco Central es de 4 más menos 1, o sea, hay un margen de acción que haría que el Banco Central pudiese entrar a comprar más divisas y lograr al menos, como dicen los chinos, lo voy a hacer una vez, y lo cierto es que lo han hecho ya 3 veces y van con una devaluación del 5% que los hace más competitivos vis a vis el resto de las economías. Le agradezco muchísimo, don Gerardo. Me parece que era pertinente aprender del tema, ver por dónde andan las cosas, ver cómo en Costa Rica se está hablando del tema, con miras a poder desarrollar luego un foro sobre este tema, de evaluar en Costa Rica sí o no, por qué sí o por qué no. Pero le agradezco muchísimo, como siempre, muy claro.